Buenos días a todos, mi nombre es Sergio Rangel Penso. Después de 23 años estoy radicado en Europa, actualmente resido en los Países Bajos. Soy un artista venezolano que vengo desarrollando una obra hace 34 años, la cual se fundamenta en la creación de objetos que permitan la recuperación de la interconexión con la memoria colectiva. Considero que las obras de arte pueden ser físicas o inmateriales. Por ello es sumamente importante comprender que la resolución siempre se encontrará en función de la estética. Para ello quiero que compartamos unos conceptos iniciales vinculados a mis conclusiones sobre el arte resistencialista. Maiden, 26 de agosto de 2022. Manifiesto resistencialista. Sergio Rangel Penso. Nada desaparece en el medio energético, bien se degrada o asciende a instancias superiores. La energía base es la esencia que todos denominamos creador o Dios. En esta subyace la molécula primaria, que da inicio a nuestro caos resistencialista actual. Partícipes condicionados a ser parte de este juego azaroso, del ir y venir del tiempo. Nuestra energía es el alimento de esta memoria colectiva, activa. Es ir en el fluir cuántico de interconexión, acciones y reposiciones de la energía en su tránsito constante. De este principio entendemos que todo objeto posee una impronta que le permite conectar o reconectar con los fragmentos de la memoria que le ha sido sustraído en el proceso de desapego matérico. Por ello, cuando el artista recurre a un objeto, éste establece una interacción con el estructurador del concepto. Es un proceso donde ambas realidades coinciden en un instante de lucidez o de revelación común, ya que todo fue predestinado para encauzar esa resistencia. Nada es casual o ruptural en un discurso global, vivo, constante, donde la evolución siempre está presente. En una piedra de las miles que podemos encontrar dispersas en el camino, solo una ha sido destinada para encontrarse en ese instante preciso con ese individuo que pasa por ese lugar, el cual posee la carga mítica necesaria para elevarla a otro nivel. En ese momento, esa piedra deja de ser una simple piedra para transformarse en un contenedor del concepto que subyace en el individuo que la recupera. Esta, al ser incorporada a un proceso artístico, es transmutada. Por ende, al destinarle otro protagonismo, se le está destinando otra utilidad dentro del sistema, es decir, otra vida. Un cambio, una resistencia de dicho elemento expresivo. Por ello se asume que la muerte es un mero cambio de los hábitos, es un ser destinado a otro empleo u otra función, sin que ello implique la pérdida del protagonismo en la estructura, ya que cada partícula es parte del entramado que conforma el todo, logo con boconia. Es el universo sobre el cual la energía fluye de un extremo a otro en un constante cambiar. El arte resistencialista solo persigue la elevación de los objetos en un plano mítico a partir del reconocimiento de la carga impronta que se encuentra depositada sobre éste. Partiendo de esta premisa se comprende que una composición artística es la conclusión de múltiples improntas que se conjugan para generar un nuevo universo, realidad o corporeidad contemplativa. En todas las expresiones artísticas, el fin es la resistencia manifiesta. El poeta recurre a sus vivencias, memorias o interacciones para recrear un elemento expresivo, el cual es el producto de la sumatoria de todas esas casualidades, siendo el resultado un gesto expresivo literario, que al final es un nuevo contenedor de las energías vitales que se asocian entre sí para ser manifestadas en un nuevo medio. En el cine la recreación de la esencia del pasado es la memoria, o el presente la causa, o el futuro lo que se especula. Esto genera una secuencia que se asocia en un nuevo medio de expresión visual como vehículo axial. Las circunstancias descritas en el proceso compositivo asociado a la música vinculan a una inmersión e introspección del compositor en su contexto interpersonal, donde las memorias auditivas, el ruido ocasional, el encuentro con lo cotidiano en su sonoridad se transforman en una nueva lectura que a su vez describe una partitura, que no es otra cosa más que un contenedor de una nueva energía vital a manifestarse. Por consecuencia, todos los ámbitos de la secuencia vital nos confrontan a diario con la realidad de la resistencia, en un recomenzar, en un punto de recapitulación constante. La vida nos impone
esa circunstancia, donde en cada momento se transforma el contenedor en uno nuevo. En instantes somos transformados en recuperadores de esa energía en un proceso de reciclaje energético. La resolución en función de la estética. Reflexiones sobre el arte resistencialista. El elemento material con el cual el creador acomete la resolución de un proceso artístico determina las conclusiones con las cuales se confronta a su discurso. Cada material posee una condición e impronta propia, dependiendo del espectro sobre el cual se anteponga, por ende la manifestación que se impregna a cada elemento comunicante. Por ejemplo, los artistas renacentistas recurrían a pigmentos tradicionales aplicando capas, generando transparencia, fondos, matices, luces, pues la necesidad era la recreación fiel de la realidad. A partir de la evolución del arte, la estética va variando conforme el hombre se desvincula de su necesidad de recrear su mundo exterior, pasa a recrear un mundo interior, hasta llegar al concepto como expresión del humano. Este es asequible a toda aquella persona capaz de generar una aportación estética o crear su propia concepción de lo que puede ser esta como tal. Aquí nos confrontamos a la noción en sí mismo del hecho creativo. Se plantea el cómo se acomete el oficio de manifestación de un hecho anhelado por la mente humana, partiendo del interconectar sensaciones primarias que subyacen en el subconsciente. Por ende, produce una separación entre el concepto y la estética. Con el hecho creativo, un objeto no necesariamente se preconcibe como artístico por poseer una estética armoniosa, obviando su capacidad de transmitir por medio de su estructuración de principios básicos, tales como la composición, la armonía, el equilibrio, para llegar a alterar el espíritu, como sucede en el caso del arte resistencialista. La conformación del objeto describe cómo se desarrollan las ideas a la misma velocidad del pensamiento. La virtualidad de estas comunicaciones permite plantearnos un tipo de arte recorriendo una estética de lo pronto, lo instantáneo, posiblemente efímera, es decir, pensado para un periodo de caducidad dentro del contexto actual. Mi obra no posee una estética preestablecida. Creo ha evolucionado conforme a las necesidades expresivas de mi discurso. No es lineal. Ese proceso lo determina la evolución y estética. Refiero al momento de reencuentro entre los elementos códice que establecen relaciones con el pensamiento creativo, ahondando en los procesos conceptuales vinculados a la cuántica, a la universalidad, repasando la memoria colectiva a través de los procesos sinérgicos y la esencia que conforman las cosas, partiendo del eje que desarrolla el lenguaje comunicante. Finalmente el espectador se quedará con ese instante que le hace vivir o activar su interioridad confrontándose al objeto, permitiendo la interrelación entre el espectador y la obra, culminándola momentáneamente, para dar paso a un nuevo espectador que aportará nuevas resoluciones al proceso. La obra es un concepto vivo que se enriquece mientras evoluciona lo visual a través de la aportación que hace el creador incorporando algún objeto durante la gestación, objeto no casual ni caprichoso, sino ya preexistente. Hay una conexión entre el creador y objeto, este incorporando al soporte como parte del discurso que interactúa con el espectador, quien revestirá de simbolismo al objeto expresivo y manifestará la verdadera estética, es decir, el arte resistencialista, el proceso creativo, el objeto artístico y la interacción. Por ejemplo, en el caso del arte inmaterial, hablamos de las obras que se refieren al espacio quantum, es decir, el espacio digital, en el cual se desarrolla un tipo de lenguaje
que debe limitarse a los parámetros de las redes sociales o de las interconexiones en las cuales trabajamos con dos elementos expresivos que conforman por ende su estética. Esto debe estar subcondicionado al algoritmo, a la codificación, al lenguaje informático que se implementa en el momento que se desarrolla, a la programación y al espectro, que es simplemente la definición visual que nosotros tenemos de ese objeto. A partir de ese punto, ese objeto deja de ser físico cuando es imposible que funcione fuera del espacio virtual. Por último, quiero compartirles unas reflexiones para cerrar esta ponencia. El salvaje latinoamericano, mis orígenes. En principio adolezco de una aprensión al academicismo. Considero que mi obra no se sustenta en los principios básicos dictados por la tradición academicista europea y se aproxima a los movimientos expresivos descritos en lo que llaman historia del arte universal. En mi caso me considero un salvaje latinoamericano sincrético, el cual recurre a esa esencia que deviene de la fusión de esas tres razas que en un rito de consumación antropofágica se devoraron unas a otras, pro de la subsistencia. Esta esencia es lo que reviste la obra que desarrollo desde que tengo uso de razón. Siempre me he negado a realizar una obra que siga un proceso estructurado, donde el azar no tenga cabida, que todo esté controlado, describiendo la perfección en un espacio formato, el cual limite o condicione la expresión a él. Por ello me considero un salvaje latinoamericano no instruido, negado al uso de los medios tradicionales propios del oficio del artista. Asumo como hecho de suma importancia el deslatre de todas circunstancias para poder crear mi forma de expresarme, dentro de los parámetros que me son afines. En el momento que soy latinoamericano, soy universal. Poseo una identidad, un origen, por ende una historia que soporta la manera en que me expreso. Los recursos que utilizo para este fin son la conjunción de mi universo en confrontación al resto del mundo. No me separo más, me conecto con el universo en un proceso de antropofagia cultural en la cual, en pleno siglo XXI, continúo enriqueciendo mis raíces, fusionando con otras culturas para encontrar en ello mi presencia. Sergio Rangel Penso, Made, 24 de septiembre de 2024. Estas son mis conclusiones sobre la estética aplicada al arte. Gracias por vuestro tiempo y espero haber sido de ayuda para vuestros procesos creativos. Gracias por vuestro tiempo.